Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un estudio más de la Biblia. Bienvenidos a este canal donde se hacen estudios profundos y sólidos de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, queremos tener una clase sólida y sistemática sobre doctrina y sobre profecía. Queremos también invitarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Para nosotros es de suprema importancia porque así de esa manera vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente, ya que nuestro objetivo es que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis 14:6. Así que, hermanos, pónganse cómodos porque vamos a tener una clase sólida sobre profecía y doctrina. Antes de eso, queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Engrandecido sea tu nombre, Señor, porque nos permites poder presentar tu palabra y poder escucharla. Bendice a tu siervo y bendice a las personas que la van a escuchar, que podamos ser edificados y podamos conocer lo que dice tu palabra y aceptarla. Gracias por este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. En esta clase vamos a estudiar qué significa ser un adventista del séptimo día. En este estudio vamos a presentar 4 puntos bíblicos que nos distinguen como pueblo adventista, como un pueblo peculiar, que nos distinguimos de las demás religiones en este mundo. Tenemos un mensaje distintivo, un mensaje que nos distingue como pueblo adventista del séptimo día. Y vamos a ver que si nos olvidamos de estos 4 puntos, vamos a convertirnos en evangélicos o católicos romanos. Vamos a ver en estos 4 puntos cuál es el sentido y el significado de existir la iglesia adventista en este mundo. 4 puntos significativos que distinguen a todo adventista del séptimo día, que si nos olvidamos de estos 4 puntos, vamos a apostatar o vamos a convertirnos en evangélicos o en católicos romanos. Porque no basta solamente con tener el título de adventista del séptimo día. Tenemos que observar estos 4 puntos que nos distinguen de Babilonia, que nos hacen un pueblo distintivo en esta tierra. Ahora, quiero que se concentren porque el tema lo vamos a hacer bien explicado para que pueda quedar entendible sobre estos 4 puntos. Y repito, si nos olvidamos de estos 4 puntos, vamos a caer en apostasía o nos vamos a convertir en evangélicos o en católicos romanos. Vamos a ver si algunos adventistas respecto a lo que vamos a estudiar todavía no han apostatado o si ya apostataron. Vamos a ver en este estudio qué significa ser un adventista según la Biblia y los consejos del espíritu de profecía. Yo sé que en este canal hay muchos de otras religiones que siguen este canal y eso está bueno porque significa que ven los temas y tarde o temprano el Espíritu Santo va a hacer una obra en ellos. Pero más que todo, este canal está enfocado al público adventista para que podamos defender nuestra fe. Por eso es que el canal se llama Apología Adventista. Significa en defensa de la fe adventista. Ahora, analicemos el primer punto. Somos adventistas porque tenemos una misión. Y esta misión es proclamar el Evangelio eterno a todo el mundo. Si nos olvidamos de esta misión, vamos a convertirnos en otra iglesia más o lo vamos a convertir en un club social. Pero como adventistas tenemos una misión y esta misión es proclamar el Evangelio eterno. Por eso es que la iglesia ha sido levantada en esta tierra, para proclamar el Evangelio eterno. Esa es nuestra misión. Inclusive es la triple misión de la iglesia, predicar el Evangelio eterno,
Si perdemos de vista esta misión, ya nos convertimos en una iglesia evangélica o en un católico romano, que solamente nos queda el título, pero por tener títulos nadie se salva. Ahora, es un privilegio pertenecer a la iglesia adventista. Yo soy adventista del séptimo día. Soy un miembro en regla con la iglesia adventista, pero también estoy consciente, y eso lo dice la Biblia y el Espíritu de profecía, que no basta solamente con ser miembro de la iglesia. Hay más, y es que debemos vivir una vida santa y piadosa obedeciendo la palabra de Dios. Y esto incluye predicar el Evangelio. Todo adventista del séptimo día ha sido llamado para esta misión de predicar el Evangelio. Ningún adventista ha sido llamado para que esté sentado en una banca o en una silla escuchando sermones tras sermones los sábados. Todo adventista ha sido llamado con esta misión de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es nuestra misión como adventista. Y no podemos perder de vista esta misión, porque si perdemos de vista esta misión, vamos a convertirnos en un club, o en evangélicos, o en pentecostales, o en católicos romanos. Vamos a ver algunas citas bíblicas donde nos habla de que como iglesia tenemos que predicar el Evangelio eterno. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Noten que la misión de predicar el Evangelio se nos ha dado a nosotros, la iglesia. Cada miembro de iglesia tiene que cumplir esta misión de predicar el Evangelio. Si alguien está en la iglesia sin hacer nada, es un cadáver espiritual, es un muerto espiritual. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo y formamos parte de la iglesia, hemos sido llamados con esta misión de proclamar el Evangelio, no solamente con nuestras palabras, sino también en conducta. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten que la misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Ir a todas las naciones a ser discípulos. La palabra disciplina viene de discípulo. Enseñar la doctrina de su maestro. Hechos capítulo 1, versículo 8 lo repite. Que la misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Y esta misión inició con los apóstoles y sigue cumpliéndose con la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Era donde vivían los apóstoles, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Noten que la evangelización tiene que ser algo global. Los apóstoles murieron. Sigue esa línea de predicar la iglesia adventista del séptimo día. Esto lo corrobora el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, versículo 6, dice así, hablando de la predicación del Evangelio: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Aquí este ángel representa a la iglesia remanente predicando el Evangelio. Aquí es un ángel simbólico, no es algo literal. Ahí los ángeles representan a la iglesia proclamando el Evangelio. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Noten, Evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo mismo que dice, pero en diferentes palabras, Mateo 24, 14 y Hechos 1, 8. Ahora, este es el primer punto, que no debemos de olvidar como adventistas, porque si nos olvidamos de esta misión, nos convertimos, como dije, en católicos, mormones,
pentecostales o de cualquier religión, pero menos adventista. Esto significa que si solamente estoy en la iglesia para ocupar una banca o un cupo y no trabajo en la viña del Señor, no hago nada por la predicación del Evangelio, simplemente soy un cadáver que forma parte de una congregación. Esto lo dice Apocalipsis 3, versículo 1. Podemos formar parte de la iglesia y ser cadáveres espirituales. Dice así, hablando de la iglesia de Sardis: escribe al ángel en la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre como de que vives, pero estás muerto. O sea, un miembro de la iglesia que no es activo y no trabaja en la viña del Señor es un cadáver espiritual. Por eso, hermanos, este es el primer punto que nunca jamás debe de olvidar ningún adventista, que tenemos una misión de proclamar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como segundo punto, tenemos un mensaje distintivo. Este segundo punto edifica con el primero. Es importante que como adventistas jamás olvidemos nuestro mensaje. Si como adventistas del séptimo día olvidamos que tenemos un mensaje distintivo, vamos a convertirnos en un club o en cualquier iglesia evangélica que no profesa la fe adventista. Por eso, hermanos, es bien importante que no olvidemos que tenemos un mensaje distintivo, y este mensaje distintivo lo encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12, que son los mensajes de los 3 ángeles. Los mensajes de los 3 ángeles es lo que nos caracteriza como un pueblo peculiar y distintivo, que nos distingue de Babilonia, que nos distingue de las demás iglesias protestantes. Por lo tanto, si como adventistas nos olvidamos de este precioso mensaje, vamos a apostatar. El sentido de la existencia de la iglesia adventista es la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. En los mensajes de los 3 ángeles encontramos todo el mensaje que la iglesia adventista predica. Todas nuestras creencias y doctrinas están contenidas en el mensaje de los 3 ángeles. Por eso, hermanos, este es el segundo punto que nunca debemos olvidar, que tenemos un mensaje distintivo que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12. El Espíritu de Profecía, hablando del mensaje de los 3 ángeles, dice lo siguiente: en Eventos de los Últimos Días, página 17, párrafo 1, dice: los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron, en su orden, deben de ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Noten que la sierva del Señor está hablando acá de los mensajes de los 3 ángeles. Dice ella que deben de ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios, que son los mensajes de los 3 ángeles. Noten ella hablando de la importancia de predicar los mensajes de los 3 ángeles. Dice en el libro Consejos para la Iglesia, página 104, párrafo 1. Consejos para la Iglesia, página 104, párrafo 1, dice: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra con la poderosa hacha de la verdad. Noten que ella le llama acá la poderosa hacha de la verdad, pero ella está hablando de los mensajes de los 3 ángeles. Y sigue diciendo la cita: los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la han separado de las iglesias y del mundo para colocarla en la sagrada proximidad de sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado los grandes verdades de la profecía para este tiempo, como los santos oráculos confiados al antiguo Israel. Son un sagrado cometido que han de ser comunicado al mundo. Ella está hablando de los mensajes de los 3 ángeles. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de estos mensajes y salen como agentes suyos para pregonar la amonestación por toda la anchura y longitud de la tierra. Noten, hermanos, que no debemos de olvidar que tenemos un mensaje distintivo, y son los mensajes de los 3 ángeles.
Lastimosamente, hermanos, este mensaje se ha opacado en el pueblo adventista. Casi nadie lo predica. No estoy diciendo que nadie lo predica. Estoy diciendo que casi nadie lo predica porque nos hemos acoplado a los mensajes evangélicos, nos hemos enfrascado en los mensajes tipo pentecostales que los predican en otras iglesias. Pero lo que nos distingue como pueblo peculiar es un mensaje distintivo y son los mensajes de los tres ángeles, son el mensaje que la iglesia adventista debe de predicar en esta última etapa de la historia. De los mensajes de los tres ángeles depende el destino eterno de las almas. Por eso, hermanos, es de vital importancia de que como pueblo adventista no nos olvidemos de esta misión, de predicar los mensajes de los tres ángeles. Tenemos un mensaje distintivo, tenemos un mensaje diferente. Aunque compartamos otras creencias con otras iglesias evangélicas y protestantes, lo que nos diferencia y nos hace distintivos son los mensajes de los tres ángeles. Esto es lo que nos hace un pueblo peculiar y distintivo, los mensajes de los tres ángeles. O sea que si este mensaje no existiera, la iglesia adventista no tuviese sentido de su existencia. Nos llamáramos pentecostales, mormones o cualquier iglesia, pero menos adventistas del séptimo día. Por eso, hermanos, el diablo quiere acallar este mensaje. No quiere que se prediquen estos mensajes, porque el diablo sabe de que la salvación de las almas depende de estos mensajes. Por eso es que el diablo está poniendo bozal para que este mensaje no se predique. Se está prohibiendo la predicación de este mensaje. Hay iglesias donde es prohibido que estos mensajes se prediquen. Hay iglesias donde es prohibido que se hable en contra de Babilonia, en contra de la marca de la bestia, en contra de la imagen de la bestia. ¿Por qué, hermanos? Porque quien está obrando para que el mensaje no se predique es el diablo, porque el diablo sabe de que este mensaje trae salvación. De la aceptación o el rechazo de este mensaje está el destino eterno de cada habitante de esta tierra. En base a eso, noten lo que dice el Espíritu de Profecía, la importancia de predicar estos mensajes sin añadirles ni quitarles. Tienen que entregarse exactamente como están escritos. Esto dice Primeros Escritos, página 258, párrafo 2. Primeros Escritos, página 258, párrafo 2 dice, hablando de un remanente. ¿Sabe, hermanos, el contexto de esta cita? En la iglesia siempre han habido dos grupos. Un grupo que se espacilla en temas superficiales, más que todo temas evangélicos, temas tipo pentecostales. Y este tipo de cristianos sostienen de que no es importante predicar profecía, porque eso no salva a nadie. Hay predicadores que creen de que predicar profecías es inculcar terror o miedo. Pero vemos en la iglesia, hay otro grupo que sostiene que predicar estos mensajes es un mensaje de amor y esperanza. Hay un grupo que sostiene que predicar estos mensajes es predicar el evangelio. En efecto, vimos que en el versículo 6 dice que predicar el evangelio eterno son los mensajes de los tres ángeles. Pero en esta cita que vamos a leer, habla de esta oposición que iba a haber a que no se predicaran los mensajes de los tres ángeles. Y la oposición no iba a venir de afuera, sino de adentro de un grupo que iba a oponerse a la predicación de estos mensajes. Y es interesante que esta cita, que está en Primeros Escritos, página 258, dice que este grupo que iba a oponerse a la predicación de estos mensajes le iba a sacar defectos al mensaje e iba a llamar a la gente a que bajara de la plataforma, porque iba a haber un grupo que iba a defender estos mensajes, iba a haber un grupo que los iba a predicar con denuedo y con poder, mientras que otro grupo los iba a criticar e iba a llamar a la gente a que se bajara de esa plataforma, mejor dicho, que no los predicara, que no los enseñara.
Ustedes pueden leer todo el capítulo en el libro Primeros Escritos, página 258. El tema del capítulo se llama Una firme plataforma. Ese capítulo habla cómo dentro de la misma iglesia iba a haber oposición para que este mensaje no se predicara. Noten cómo es la cita. Primeros Escritos, página 258, párrafo 2. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme. Noten que hay un remanente dentro de la iglesia que defiende la verdad. Está de parte de estos mensajes. Los predica. Hablan de la marca de la bestia. Desenmascaran a Babilonia. Señalan que es la imagen de la bestia. Hablan de la segunda venida de Cristo. Hablan de los mandamientos de Dios. Hablan de la reforma pro salud. Y todo esto está contenido en los mensajes de los tres ángeles. Y dice, vi una compañía que se mantenía en pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Noten que hay una cizaña, hay una oposición al mensaje. Y según esta cita, la oposición no viene de afuera, sino que viene de adentro. Y dice acá, Dios miraba con aprobación a esta compañía. ¿A quiénes? A los que defendían el mensaje. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y el tercero. Dijo mi ángel acompañante, noten, aquí está una advertencia: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Hay una advertencia, hay un juicio, hay de aquel que mueve un bloque o una clavija de estos mensajes. El destino eterno depende de la aceptación de estos mensajes. Es tremendo, hermano, porque el diablo quiere que nos olvidemos de este mensaje, porque el diablo sabe que si nos olvidamos de que tenemos una misión, que es el primer punto, y el segundo es la misión de predicar un mensaje, vamos a apostatar. Por eso, hermanos, como adventistas del séptimo día, tenemos que levantar en alto esta bandera de la verdad, los mensajes de los tres ángeles, el sentido de la existencia del pueblo adventista. Si este mensaje no existiera, como les dije, nos llamáramos mormones, pentecostales, luz del mundo o católicos romanos. Pero lo que nos hace diferente es el mensaje de los tres ángeles. Ese es el segundo punto que como adventistas jamás debemos de olvidar. Porque si nos olvidamos, caímos ya en apostasía. El tercer punto que nunca jamás debemos olvidar es que tenemos una esperanza. Noten, hermanos, si queremos estar firmes en la fe adventista, en la fe cristiana, y nunca retroceder, nunca también tenemos que olvidar esta esperanza, la segunda venida de Cristo. Esta es nuestra esperanza. Por eso es que nos llamamos adventistas del séptimo día, porque la palabra adventista significa advenimiento. Esperamos la segunda venida de Cristo. Y esta es nuestra esperanza que dice el apóstol Pablo, Tito 2:13. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten, la segunda venida de Cristo es la mayor promesa y la mayor esperanza del pueblo adventista. Por eso es que proclamamos la segunda venida de Cristo. No creemos en ningún rapto secreto. Es una doctrina antibíblica de origen jesuita. Los adventistas del séptimo día proclamamos el pronto regreso de Jesús con poder y gloria, una venida visible y audible y mundial. Nada tiene que ver con rapto secreto. Doctrina dispensacionalista de los protestantes copiada de la contrarreforma de los jesuitas de Roma. El creador original fue un jesuita llamado Francisco Rivera. Después otros protestantes en Estados Unidos llegaron a darle impulso y se infiltró eso en muchas iglesias protestantes en los Estados Unidos de Norteamérica.
Pero como adventistas del séptimo día, no tenemos que tampoco olvidar esta esperanza del pronto regreso de Jesús. Y la única forma de que podemos apresurar la segunda venida de Cristo es proclamando los mensajes de los tres ángeles. ¿Cómo lo sabemos? Porque después que se proclaman los mensajes de los tres ángeles, se ve a Cristo viniendo sobre la nube. Es su segunda venida. ¿Qué significa eso? Que lo que prepara el camino para la segunda venida de Cristo es la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Son los mensajes de los tres ángeles lo que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Esto lo dice Apocalipsis 14, versículo 14. Noten que esto está en el contexto de los mensajes de los tres ángeles. Porque después que se proclaman los mensajes de los tres ángeles, Juan puede ver a Cristo viniendo sobre la nube. Eso es la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 14, versículo 14 dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esto es la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene aquí a cosechar. Las uvas, que son los impíos, están maduras, y la mies, que son los justos, están maduros. Esto es la segunda venida de Cristo. Los mensajes de los tres ángeles, impulsados por la lluvia tardía, maduraron estas dos cosechas. Las uvas, que son los impíos, y la mies, que son el pueblo remanente, el trigo. ¿Por qué unos se van a salvar y otros se van a condenar? Sencillo, porque las uvas rechazaron estos mensajes y el trigo, o sea, la mies, aceptaron estos mensajes. Por eso, hermanos, aquí vemos que el tercer punto de que no debemos de olvidar como adventistas es que tenemos una esperanza, la segunda venida de Cristo. Por eso nos llamamos adventistas, porque esperamos la segunda venida de Cristo, y del séptimo día, porque guardamos el cuarto mandamiento que ha sido pisoteado por el protestantismo y el catolicismo romano. Las iglesias protestantes pueden aceptar 9 mandamientos, no 10, mientras que la iglesia católica acepta 8, porque aniquiló el de las imágenes y el del sábado lo cambió por el domingo. Por eso es que los llamamos adventistas del séptimo día, porque solamente nuestro nombre evangeliza. Solamente nuestro nombre nos identifica quiénes somos. Esperamos la segunda venida de Cristo y guardamos el cuarto mandamiento que ha sido pisoteado por el catolicismo y por el protestantismo. Ahora, el cuarto punto que no debemos de olvidar, como adventistas, si no queremos apostatar, es que nunca debemos de olvidar que somos una iglesia profética, nuestra identidad. Tenemos una identidad. Somos una iglesia profética, un movimiento del destino. No somos una iglesia que surgió de otra. No somos una iglesia que porque un pastor se discutió con otro pastor, formaron otra iglesia y le hicieron en un garaje. No, la iglesia adventista no es una iglesia del montón. Es una iglesia que nació en armonía con una profecía daniélica que encontramos en Daniel 8:14. Y este es el cuarto punto, que no debemos de olvidar nuestra identidad, porque si nos olvidamos que somos una iglesia profética, vamos a convertirnos también en pentecostales, mormones o católicos con fachada de adventistas del séptimo día, pero que en la práctica somos protestantes ecuménicos. Tenemos una identidad, y es que somos una iglesia profética que nació en armonía con Daniel 8:14. Noten cómo dice Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esta profecía, los adventistas del séptimo día la hemos interpretado haciendo un cómputo exhaustivo de esta profecía de tiempo, en armonía con las 70 semanas de Daniel 9, hemos llegado a la conclusión de que esta profecía
de Daniel 8:14 culmina el 22 de octubre de 1844. Es donde Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo a iniciar su obra de juicio, tal como lo dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. En su contexto están los versículos 9 y 10. Hermanos, somos una iglesia profética. Somos una iglesia que nació en armonía con las profecías. O sea, que si somos una iglesia profética, nuestro mensaje tiene que ser profético. Lastimosamente, y lo digo con respeto, sin ofender, lastimosamente muchos adventistas se están desviando a una rama ecuménica y evangélica cuando se desvían a predicar otro tipo de mensaje que lo podemos escuchar en cualquier iglesia evangélica. Si usted enciende la televisión y pone cualquier canal evangélico, va a notar que predican muchas cosas que son verdad, que las podemos escuchar aún en una parroquia de la Iglesia Católica. ¿Qué significa eso? No estoy diciendo que sea malo predicar eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos desviarnos a predicar un mensaje que no es el nuestro. El mensaje que debemos estar predicando es un mensaje de verdad presente. No tenemos que estar predicando mensajes halagüeños o fábulas que entretienen a la gente. Somos una iglesia profética. Nuestro mensaje es profético. Noten que la iglesia adventista no nació en armonía con lo que dice Mateo en su libro o con lo que dice Juan en su libro, aunque eso es palabra de Dios, pero no nacimos en armonía con esos libros, sino en armonía con un libro profético, el libro de Daniel, Daniel 8:14. La purificación del santuario es un pilar distintivo de la iglesia adventista, es nuestra identidad, el santuario y el plan de salvación. Elena de White, hablando de la importancia de predicar el santuario, y de paso, hermanos, en el santuario está contenido todo el plan de salvación. En el santuario está contenida toda la doctrina y el mensaje que la iglesia adventista predica. El santuario, la doctrina del santuario, es la columna vertebral del mensaje adventista. Si nos olvidamos de eso, vamos a estar copiando mensajes evangélicos. Por eso, hermanos, es importante recordar y recalcar que nosotros somos un pueblo distintivo, que hemos sido llamados con una misión, con un mensaje, con una esperanza y con una identidad. Tenemos una identidad. Somos una iglesia profética. Nacimos en armonía con Daniel 8:14, que tiene que ver con la purificación del santuario. En base a eso, Elena de White dijo, Evangelismo, página 165, párrafo 2. Esta cita es tremenda, noten lo que dice. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos. Yo siempre lo he dicho, que un adventista del séptimo día que desconozca la doctrina del santuario, aún no es adventista, es un adventista media. Digo esto, hermanos, porque hay adventistas que son viejos de estar en la iglesia, tienen hasta privilegios en la iglesia y no saben nada de lo que es el santuario, no saben nada de nuestra identidad. ¿Por qué razón? Porque los bautizaron sin enseñarles, simplemente los bautizaron por hacer número, pero la iglesia adventista no hace eso. Por eso es que la iglesia adventista, antes de bautizar a alguien, lo instruye en las doctrinas y creencias de la iglesia. Eso lo dice la iglesia adventista oficial. Que no se cumpla en la práctica es otra cosa. Pero este es el gran problema, hermanos, de bautizar a gente sin instruirla. Hay gente que está en la iglesia, que tiene años de estar en la iglesia y no saben nada del santuario. No saben nada de los mensajes de los tres ángeles.
ni tan siquiera saben defender nuestras creencias y doctrina. Y aquí dice ella, de otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos. Hay que conocer el santuario, porque esta es nuestra identidad. Noten esta otra cita, Evangelismo, página 165, párrafo 3. Evangelismo, página 165, párrafo 3 dice, todo, noten la cita como empieza, todo. Se está hablando de toda la iglesia adventista. La cita está hablando de eso. Todos los que han recibido luz sobre estos asuntos, ¿de cuáles asuntos? Del santuario. Todos los que han recibido luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de redención, el santuario. Nos conduce hasta el fin del mismo tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Noten la importancia de conocer el santuario y predicarlo, y esta es nuestra identidad. Es de mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuestas a todo aquel que les pidiera razón de la esperanza que hay en ello. Hermanos, esta es nuestra identidad. Y nunca debemos de olvidar que somos una iglesia profética. Nuestra identidad es que somos un movimiento profético que nació en armonía con una profecía daniélica que encontramos en Daniel 8:14. Repasemos estos 4 puntos. Si un adventista olvida que tiene una misión de predicar el evangelio, está presto a apostatar. Porque yo puedo formar parte de la iglesia y si no hago nada, estoy en apostasía. Soy apóstata. Porque estoy sin trabajar. Porque la Biblia dice, rueguen a Dios para que envíe obreros a la viña. Los obreros son pocos y la mies es mucha. O sea, si yo soy miembro de la iglesia y no me involucro en la predicación del evangelio, estoy en apostasía. Ese es el primer punto. No olvidemos que tenemos una misión. Todos hemos sido llamados para predicar este mensaje. Segundo punto, nunca jamás debemos de olvidar que tenemos un mensaje distintivo. Son los mensajes de los 3 ángeles. Si en su iglesia no predican los mensajes de los 3 ángeles, es una iglesia que se ha convertido en pentecostal. Si en su iglesia no hay líderes que predican los mensajes de los 3 ángeles, es una iglesia evangélica. Quizás mis mensajes pueden ser muy tajantes y directos, pero es verdad. Porque si sacamos de la iglesia los mensajes de los 3 ángeles, dígame usted, ¿cómo lo vamos a llamar? Si este es el sentido de nuestra existencia, los mensajes de los 3 ángeles. Entonces, si en su iglesia no predican estos mensajes, es una iglesia evangélica. Lo siento mucho por decir eso, pero es mejor decir la verdad que callarla. Lo que distingue a la iglesia adventista en esta tierra y que nos hace diferente que las demás iglesias es nuestro mensaje, los mensajes de los 3 ángeles. Tercer punto, no debemos de olvidarnos que tenemos una esperanza, que es la segunda venida de Cristo. Esperamos con ansias ver a nuestro Maestro cuando venga con poder y gloria. Esa es nuestra mayor esperanza y la mayor promesa. Como cuarto punto que nunca debemos de olvidar es que tenemos una identidad, que somos una iglesia profética. Nuestro mensaje es profético. En los púlpitos adventistas tiene que estarse predicando profecía y doctrina, porque somos una iglesia profética. No somos una iglesia evangélica. Me refiero a las iglesias evangélicas que andan ahí en la calle predicando mensajes de gritería, mensajes de prosperidad, unos mensajes
vacíos que solamente se dedican a gritar. No somos de ese tipo de iglesias nosotros, hermanos. Somos una iglesia profética. Cuando me refiero a profética, somos una iglesia que predica las profecías de Daniel y Apocalipsis. Esa es nuestra identidad, que somos una iglesia profética. Por lo tanto, hermanos adventistas, no nos olvidemos por ningún motivo de estos 4 puntos, porque si nos olvidamos, estamos pronto y presto a caer en apostasía y convertirnos en una iglesia del montón. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya sido para reflexionar y para exhortarnos la importancia de nunca olvidarnos como adventistas del por qué estamos acá en esta tierra y quiénes somos. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Digamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por estos 4 puntos que nos identifican como una iglesia remanente, como un pueblo remanente que tú has llamado en esta última etapa de la historia para que proclamemos un mensaje, para que cumplamos una misión, para que no olvidemos esa esperanza de tu retorno y para que no olvidemos que tenemos una identidad, que somos un movimiento profético, una iglesia profética. Gracias, Señor, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.